Vamos a iniciar entonces la clase. He recibido el trabajo de algunos nada más, igual que en cuanto a método de estudio, también igual. No todos me han entregado sus trabajos o no me los han enviado, entonces eso también limita, ¿no? Tengo solamente 4 trabajos, no, 3 trabajos en este momento. Un cuarto que acaba de mandármelo y ese todavía no lo he revisado. Entonces, también algunos tienen la costumbre de enviarlo justo cuando esté empezando la clase. No, no, no debe ser eso. Tiene que ser antes, porque si no ya no, entonces ahí ya sale la limitación. Pero de 4 de todas maneras a los 26 es casi nada. Entonces, por favor, hagan su trabajo para que no se le acumule. Y también igual que en cuanto a métodos, no todos me han cumplido. Ya, entonces, por favor, traten de hacerlo porque tengo que hacer las notas también. Vamos ahora para iniciar. Amado Señor, te damos las gracias, Padre bendito. Queremos guiarnos y ser guiados por ti y que tú, Señor, nos des la pauta, las enseñanzas, la instrucción de vida y la corrección necesaria también en muchas tareas, especialmente en esto que compete a la iglesia. Gracias por todo y tu amor y tu misericordia, Señor, sea en medio de nosotros. También, Señor, que vayan entrando, Señor, los que deben estar en esta aula. Gracias, Padre, por todo. Y en tu nombre, Señor, eh, entramos, Señor, a la clase. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a hacer nuestra tarea. Y acá habíamos hablado acerca de, la, de los inicios de lo que conocemos como la historia de la iglesia, ¿no? Especialmente hemos hablado también de lo que es historia, ¿no? Que de paso les estoy mencionando acá, ya algunas universidades en algunos lugares están cerrando sus facultades de historia. Y eso sí debe preocuparnos porque eh, como escribí o puse un pensamiento ahí en mi Face, un pueblo que no toma en cuenta su historia, o literalmente dice, el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. Eso es lo que dice ese, ese pensamiento. Y puede que si la historia ya no se toma en cuenta como un área de conocimiento o como área de importancia dentro de la sociedad, vamos a tener pues bastantes problemas, ¿no? Demasiados problemas, porque la historia misma nos hace ver la necesidad de nosotros de plantearnos eh, respuestas para poder proyectarnos hacia lo que deberíamos tomar como muestra y como dirección dentro del mundo o dentro de la sociedad, ¿no? Y mantener aquellas cosas para poder desarrollar un pueblo, una nación, ¿no? Bueno, eso lo dejo a un costado y simplemente mencionarles el, este dato que es necesario también plantearnos y que tiene que ver con la teoría de la historia. He encontrado 2 libros de Carlos Rama, justamente, ¿ya? Que habla acerca de esto y para tratar de corroborar justamente ese pensamiento de la ciencia que estudia las estructuras sociales del pasado. Uno de los libros es sobre historiografía, que es uno de los temas que está abundando ahora dentro de los círculos bíblicos también, porque se toma en cuenta la historia, ¿no? Y qué importancia tiene esta dentro del desarrollo de la misma.
Bien, vamos entonces acá a mirar. Hemos estado mencionando lo de la Iglesia Apostólica y hoy día nos toca qué cosa, a ver, ¿qué nos tocaría hoy día? Continuar, ¿no? Continuar con esta, la segunda parte de la Iglesia Apostólica, ¿no? Dentro de lo que es la Iglesia primitiva, hemos dado la introducción, hemos dado las pautas, hemos completado algunos elementos, por ejemplo, como estos, ¿no? De los grupos o sectas, tanto religiosas como políticas, dentro del mundo judío del primer siglo. Hemos hablado sobre los Herodes también, hemos hablado de alguna manera también de algunos elementos de cómo se fue forjando el judaísmo o el judío o la tierra judía del primer siglo, que tiene que ver con las luchas macabeas del año 167 más o menos, y cómo en medio de esas luchas entra Roma después a tener dominio sobre estas tierras y cómo los Herodes también, ¿no? Llegan a ser a reyes títeres de Roma, ¿no? Y gobernando Judá o gobernando Galilea, ¿no? Entonces eso ya es una parte de la historia. Entonces, esa parte ya lo hemos visto y hoy día vamos a mirar más bien algo sobre la iglesia de estos 70 años más o menos, que no son 70 años básicamente, sí, podemos decir que es un poquito más de 70 años, pero no mucho, son 3, 4 años más, ¿ya? De historia, ¿no? La iglesia cristiana empezó en Jerusalén y la iglesia empezó con la venida del Espíritu Santo, o lo que conocemos también como el derramamiento del Espíritu Santo. No hay que olvidar ese elemento que es, digamos, ligado a la iglesia, ligado a la historia de la iglesia, no a un tipo de iglesia, ¿no? En alguna manera, la iglesia, cuando sale todo el mover del poder espiritual manifestado en los comienzos del siglo XX, eh, y que luego de ahí salen los movimientos pentecostales, negó la presencia del Espíritu Santo en alguna manera, aunque este, dentro de la historia, dentro de la teología, de la doctrina, como que el Espíritu Santo sí se estudió, pero quedó como una cosa ahí aislada, muy lejana, casi escondida, y las iglesias no hicieron mucho énfasis en esto, ¿no? Se hacía énfasis en la predicación, se hacía énfasis en la homilética, se hacía la centralidad de la predicación en la retórica, se preparaba para eso a los pastores. Pero la guía del Espíritu Santo como que estaba un poco dormida por ahí, ¿no? O en algunos casos, algunos asumían que este poder ya vino en el primer siglo y no había necesidad de otra cosa más, ¿no? El pentecostalismo marcó un poquito eso y nos hace ver que el Espíritu Santo pues es necesario también y necesitamos asumirlo desde esa perspectiva, ¿no? Aquí está en el periodo eh, que vamos a mirar aquí, la iglesia primitiva propiamente del 30 al 35, la expansión de la iglesia 35 a 50, la etapa misionera, la iglesia de los gentiles, a misión a los gentiles, y luego viene la edad sombría cuando viene ya el declive en alguna manera, la persecución y todo eso, ¿no? Los líderes ya fueron desapareciendo y viene un momento difícil para la iglesia, pero pasan al siguiente siglo con los padres apostólicos, es decir, los discípulos de los apóstoles, que van a continuar la tarea y se va a expandir hacia todo el mundo gentil y va a abarcar todo el imperio de Roma. Entonces,
la iglesia empezó su historia en el día de Pentecostés, hemos dicho, ¿no? Hemos puesto de marca el año 30, pero el año ya sabemos que no es el 30, posiblemente sea el 26 o 27, ¿ya? Si es que contamos ahí los años, hasta menos puede ser, porque algunos cuentan entre el nacimiento de Jesús se calcula entre 4 a 6 años antes de Cristo, ¿ya? El nacimiento de Jesús, ¿no? Fue alrededor del año 4 o entre los años 4 a 6 antes de Cristo. No se tiene una fecha exacta, ¿ya? Y los cálculos del calendario gregoriano, que es el que nos rige, hay entonces cálculos que no cuentan algunos años y ese error ha hecho que contemos entonces ya no en el año cero, sino de los años que faltan por contar, ¿no? Entonces, 4 o eh, entre 4 al 6 antes de Cristo, ¿no? Entre 4 al 6 antes de Cristo. Entonces, la muerte de Jesús puede haber sido cuando él murió cuando tenía 33 años, ¿no? 33 años. Entonces, si contamos eso, menos 3 serían 29, sí, más o menos está en el periodo de, sí, estamos calculando más o menos por ahí, sí, es entre el 27 al 28 después de Cristo, es más o menos el promedio de la muerte de Jesús. Y ahí nomás, después de la muerte de Jesús, en la Pascua esa de la muerte de Jesús, de su sacrificio, viene el Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecostés. Que de paso, claro, Pentecostés se llama, o lo conocemos así, por el nombre griego. Es el nombre griego de esta fiesta. A un judío no le diga, ¿cómo celebran el Pentecostés? Ustedes ellos van a decir, ¿qué cosa es eso, no? No, no, lo van a desconocer o si no, hasta le van a decir alguna cosa no muy buena, no muy fea, ¿no? Entonces, nunca le pregunte por el Pentecostés a un judío, ¿ya? Es igual que si nosotros habláramos a ver acerca de algo que los judíos, sobre la teología, por ejemplo. Los judíos tampoco usan el término teología, ¿no? Ese término lo usamos los cristianos, ¿no? Entonces, ¿cómo se llamaba esta fiesta de Pentecostés? La fiesta de las primicias, ¿no? ¿Cuál era el nombre original o el nombre real, mejor dicho, no es original porque no ha quedado en la historia? Es el nombre real que hoy utiliza el judío para nombrar esta fiesta. Bueno, nadie sabe, ¿no? Ya. Es el Shavuot. Shavuot, ¿no? Es la fiesta de Shavuot, SH. Shavuot y con T al final, ¿ya? Con una, ¿cómo se llama? Con una pequeña, con la V, que es, o la B simplemente, ¿no? B, que es la que llamamos chica, pero que no se conoce así, no debería llamarse así, no es B chica, ¿ya? Es, es B nomás, o si no, V, ¿ya? No se ve Para, la pantalla, pastor. para diferenciarla de la otra, ¿ya? Si no, si estaba viendo otra cosa. Entonces, el Shavuot quería compartirles a ustedes, poder escribir, o en todo caso, puedo hacer también de esta manera, ahí está. Ya. Vamos a hacerlo de este otro modo. A ver, a ver.
Tiene que bajarlo un ratito. Espérense. Ya. Vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Ya. Ahora sí. Ya está. Shavuot, ¿no? Ese es el nombre que significa las semanas. Semanas. Semanas simplemente. Shavuot es semanas, ¿no? Entonces, es la fiesta de las semanas. Así se conoce, ¿no? Y justamente esta fiesta de la semana es después de siete Pascuas o siete, perdón, siete Shabbat, el Shabbat, siete Shabbat, o sea, son 7 semanas. Al siguiente día es Shavuot, ¿no? Pasadas las 7 semanas, el siguiente día es Shavuot. Por eso su referente en griego, ¿no? Pente, que es 50, ¿no? Es el Pentecostés, ¿no? Pentecostés, que significa 50, 50 días, ¿no? 50 días. Entonces la iglesia empezó con la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Recuerden que los miembros de esta iglesia o los que integraban la iglesia eran judíos, ¿no? Que se habían convertido. No podíamos llamar judíos cristianos porque no lo era todavía. O sea, el cristianismo como tal, ni siquiera los discípulos se llamaron cristianos. No se pusieron ninguna etiqueta. Simplemente ellos pensaban que Jesús era el Mesías prometido para Israel y que el movimiento que estaba formando era simplemente el movimiento que había entendido que el Mesías había llegado, ¿no? Y que estaba completando entonces la profecía de los que habían anunciado los profetas. El anuncio de los profetas se había realizado en Jesús y por lo tanto ellos seguían ese camino. No había otra cosa, no tenían que renunciar a su judaísmo, ni tenían que renunciar a ser judío, ni nada por el estilo, ¿no? Más bien los gentiles que se convertían o que aceptaban el camino, entonces ellos sí tenían que primero pasar por ser judíos, es decir, circuncidarse, ¿no? Si esa idea hubiera seguido, entonces todos los demás también hubiéramos tenido que circuncidarnos a la hora de convertirnos, ¿no? Entonces ese no ha sido el camino, por lo menos, ¿no? Algo más, entonces, eran judíos de 3 clases. Hebreos, porque cuando hablamos de hebreos estamos hablando de aquellos que eran de la nación judía, ¿no? Propiamente, nativos, lo que llamaríamos el nativo, ¿no? ¿Ya? Judíos griegos o helenistas, ¿no? Que es lo mismo, griego o helenista es lo mismo, es decir, estos judíos que habían adoptado el pensamiento griego, ¿no? O por lo menos algunas características griegas, ¿no? Y los demás eran los prosélitos judíos de la dispersión, que era un prosélito, era un gentil, ¿no? O un extranjero que entraba al judaísmo por el rito de la circuncisión, ¿no? Eso me olvidé decirle. Si uno de nosotros se hace judío o se hace, sería un prosélito, ¿no? Un judío prosélito, ¿no? Porque no somos nativos propiamente, o sea, no tenemos
la genealogía, a menos que alguno tenga en su familia, ¿no?, una generación o un cruce o una raíz que le acerque en su sangre a un judío, ¿no? Si es así, bueno, entonces ya no necesita ser prosélito, sino simplemente confirmar esa descendencia, esa genealogía, ¿no? ¿Por qué de la dispersión, pastor? ¿Por qué? Porque ellos habían sido dispersos, ¿no? Dispersados, ¿no? Y no solamente eran dispersados estos prosélitos judíos, sino también este, todo judío. Recuerden que el año 70, ¿no? Destruyen Jerusalén, el templo, todo queda en ruinas y los judíos huyen, entonces tienen que huir de ahí, ¿no? La profecía de Mateo 24 está ahí, se cumple, ¿no? Ese tiempo, ¿no? Tuvieron que huir y algunos huyeron al desierto No, y pero nunca más Jerusalén se levantó. El año 132 también Adriano va y lo poco que había, lo poco que podía haber quedado, arrasa con todo eso y destruye Jerusalén, ¿no? Hasta que después de eso, con los años, con los siglos, se va a reclamar Jerusalén por las cruzadas, ¿no? ¿No? Van a tratar de ir por ese lado porque, bueno, habían otros que habían invadido el lugar y, bueno, hay que rescatar la Tierra Santa y todo lo demás, que fue una cuestión más política que religiosa, ¿no? Por interés político y también por interés económico, ¿no? Entonces se hicieron como 8 cruzadas durante 300 años y todas fueron un fracaso. ¿No? Fracaso, digamos, para los europeos, para Roma, ¿no? Pero no fue, sí fue para enriquecimiento de muchos, ¿no? ¿No? Bueno, eso lo dejamos ahí. Los dirigentes entonces aquí eran Pedro, y Juan, ¿no? Pablo todavía no estaba aquí, ¿no? Este es el territorio de Israel en tiempos de Jesús, ¿no? Estaba dividido más o menos de esta época. Judea al sur, ¿no? Todo esto es Judea, este es el sector de Idumea, este es del lado de Perea, aquí estaba Samaria, ¿no? En el centro, ¿no? Y aquí está arriba Galilea, ¿no? Y este lado de aquí Batanea, ¿no? Donde está la región de Gadara, ¿no? Algo así. ¿Ya? Y por este otro lado está Decápolis, también es otra, Decápolis, Deca significa 12 ciudades. Ahí está Gerasa. Pero aquí hay una cuestión también, ¿no? Es decir, Gadara, la región o Gerasa, eh, parece que había otra por este lado, ¿no? Gadara, ¿no? Bueno, aquí está entonces el retrato de Jean Rostrov sobre el Pentecostés, ¿no? Más o menos una ilustración de lo que sucedió, aunque él pone el escenario que dibuja no es exactamente un escenario de una casa judía del primer siglo. Esto más parece digamos, un recinto que parece un palacio, ¿no? De corte de estilo romano, ¿no? Entonces, no corresponde, la, el espacio no corresponde a lo que fue realmente cuando ocurrió el Pentecostés, ¿no? Podría ser el lugar, lo que se llamó el aposento alto. El aposento alto viene a ser pues una sala posiblemente bastante grande porque eran 120, ¿ya? Que estaba pues en un segundo piso o quizás en un tercero, ¿ya? Porque en Israel ya se hacían algunas edificaciones de ese tipo, ¿no? Y con alguna amplitud, pero como en el estilo hebreo, pues al estilo judío, ¿no? Más seguro que estaba en un segundo piso, ¿no? Ese aposento alto, o en todo caso estaba
asentado bajo un monte, ¿no? Porque Jerusalén es un promontorio, ¿no? Está el monte de Sión, ¿no? El Tel Sión, que en las faldas está, es un promontorio donde hay bastante, digamos, la ciudad se ha hecho encima, ¿no? Entonces, por encima. Y ahí está entonces De aquí que venga la monte. turna, más bien Ah, tú te escondes, ya. Tienes que bueno, estar escondido ahí. alguien ha puesto, por La favor. turna Voy no a hacer- cree. Ya, muy bien. Ahora entonces, siguiendo esto, eh, las doctrinas fundamentales de la iglesia, el carácter mesiánico de Jesús, ¿no? Jesús es el Mesías, ese era el elemento base, ¿no? Y hemos dicho, es el cumplimiento profético, el Mesías para Israel. Lo tenían claro, los discípulos lo tenían claro, ¿no? Muy bien. Otro tema era la resurrección de Jesús. Ellos predicaban acerca del Jesús resucitado, ¿no? Jesús ha resucitado, el Señor resucitado. Y era el mensaje que está en los evangelios, ¿no? Que el mensaje era hablar de la resurrección de Jesús, ¿no? Jesús como el resucitado, ¿no? Es el Mesías resucitado y el Mesías glorificado. Todos los apóstoles y toda la iglesia daban su testimonio del evangelio y esta era una poderosa influencia en el rápido crecimiento de la iglesia. Entonces, tres cosas fundamentales: carácter mesiánico de Jesús, resurrección de Jesús, y lo tercero, la segunda venida de Jesús. Eso también era un énfasis, que de paso para ellos esa segunda venida se iba a dar en ese tiempo. Pensaban que era en ese tiempo. Que parece que Jesús dijo, no pasará de esta generación para que todo esto acontezca, ¿no? Pero recuerde que eso también Jesús lo está aplicando al tiempo de Israel, al tiempo de Jerusalén. En eso estaba marcando esos sucesos escatológicos del 70, ¿no? Que están marcando. Eso es esa generación, ¿ya? Y entonces, como ahí estaba también la avenida, entonces algunos asumieron que esa avenida era en ese tiempo. Y la iglesia de ese tiempo pensó que el Señor ya viene, el Señor ya viene, ¿no? Juan, inclusive en su Apocalipsis, dice eso, ¿no? Maranatá, el Señor ya viene, ¿no? Y Pablo también dice en Corinto, el Señor ya viene, ¿no? Entonces era un elemento del primer siglo. En el segundo siglo, cuando no pasa esto, como que los padres apostólicos olvidan ese mensaje, o sea, no hacen mucho énfasis en la segunda venida, ¿no? No hacen énfasis en la segunda venida. Hoy sí se está hablando mucho de la segunda venida del Señor por otras cosas y inclusive se habla de una cuestión que tiene que ver con las hipótesis dispensacionalistas, que de paso no son parte de la enseñanza presbiteriana, ¿no? Los presbiterianos no son dispensacionalistas, ¿no? Y tampoco son premilenialistas. Entonces, eso es la fuerza que hay en muchas iglesias y que hoy día se habla mucho de esta situación, pero no se habla de justicia, no se habla de la corrupción, no se habla del derecho, de las violaciones a los derechos humanos, de tantas cosas que están sucediendo en el mundo y en los gobiernos, ¿ya? Pero sí nos interesa el hecho de otras cosas que están saliendo a la luz, ¿no? Que no habían antes, ¿no? Eso sí nos alarma, ¿no? Especialmente el asunto del desmembramiento de la familia, que algunos dicen que eso es
una cuestión de directiva mundial, pero no, este asunto de la instrucción familiar ya viene hace tiempo, o por lo menos el modelo que teníamos de familia hasta ahora, eso ya tenía más de 100 años, 200 hasta más, porque lo que se ha vivido en la Edad Media, por ejemplo, no eran pues las familias como ahora, ¿no? Ya, o había imposición, ¿no? Para casarse entre una familia con otro, o sea, el novio y la novia, y tenían que vivir, ahí no había ni ingrediente del amor, ¿no? O sea, ahí está el caso contigo y se acabó, ¿no? Y duraba esos matrimonios para siempre porque era imposible, no había la idea de divorcio. Hoy día la situación no es así, es más el asunto de las relaciones nacen por sentimientos primero y luego también está el asunto de la posibilidad de separación que en términos civiles existe, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Lo que estoy hablando es simplemente de que este, hay otros énfasis que la iglesia tiene hoy día. Hoy día no está preocupado con esto y relaciona la segunda venida con ciertos elementos y este asunto de la pandemia como algo que es inventado también, ¿no? Y que hay una cuestión final que está tratando de plantearse para terminar con esta sociedad, ¿no? Bueno, los milagros eran la ayuda sobrenatural que la iglesia necesitaba, ¿no? Y aquí llama la atención entonces los corazones de multitudes a la fe en Cristo, ¿no? Las señales de Jesús, las señales poderosas y también las señales que por los apóstoles se hacían, así dice Hecho de los Apóstoles, ¿no? Entonces puedo decir que era una iglesia primitiva, poderosa en la fe y en el testimonio, ¿no? Y alguna vez podíamos hablar que su singular defecto era su falta de celo misionero, eh, entendido como misión como salir fuera de su lugar, que es lo que hoy día se habla en general. También ahí hay que ordenar esa concepción porque no es la idea, ¿no? No es la idea. La misión de la iglesia, si una iglesia no está haciendo misión, entonces no está haciendo nada, ¿no? Eh, porque la misión es inherente a la iglesia. Entonces, cuando se levanta una iglesia, ya se comienza la misión. Con la predicación estamos haciendo misión. Con la evangelización estamos haciendo misión. Cuando discipulamos estamos haciendo misión. ¿Ya? Y no necesitamos ir al salir del país para recién hacer misión, ¿no? Esa idea se llama misión transcultural. Y algunos le han llamado a la otra idea de hacer misión interna, es misión interior, ¿no? Pero no necesitamos poner ni transcultural, ni interna, ni misión a la cultura. Es simplemente misión, ¿no? No salió a predicar el evangelio a otras tierras, a otros pueblos, pero lo hizo en su propio territorio, ¿no? O sea, los judíos predicaban a judíos. Recuerdan que el evangelio, según entendía la iglesia primitiva, no era para gentiles. Se predicaba solamente a aquellos que pertenecían a Israel, ¿ya? Esa es una clave importante, ¿ya? Por eso es que cuando Pedro es combinado por el Señor a que vaya a la casa de Cornelio, él no quiere ir, no acepta primero, ¿no? Y no lo hace porque él tenía un celo religioso ahí, ¿no? Su celo judío. No podía hablar con un gentil, no podían acercarse a un gentil. Dios le rompe esa visión a Pedro y él va a ser entonces el que va a llevar el evangelio al primer gentil, ¿no? Que es Cornelio.
Muy bien. Seguimos acá. En este periodo de la expansión de la iglesia, por otro lado, hemos dicho la iglesia, entonces los primeros momentos de la iglesia que está limitada a Jerusalén. ¿Y Y que esos está muy mapas? bien. Sí, ¿Y esos mapas qué se debe? ¿También ahí donde han caminado los apóstoles? ¿Dónde pasó usted los mapas? no, claro, este es el mapa de Israel, ¿no? Aquí está, pero en otro mapa estaba limitado, ¿no? Acá está Judea, por ejemplo, acá está Samaria, acá está Perea, ¿no? Mm, Y esos son los principales. Y esta parte es la Galilea, ¿no? Que también deberíamos haberle puesto por este lado, por este espacio, hubiera sido Galilea. vale. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso corresponde a lo mismo, es el mismo territorio, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Tanto como el otro, creo, ¿no? Sí, sino que acá está el mapa desde una perspectiva hidrográfica, Mm, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos nosotros o qué cosa quiere decir hidrográfico o mapa hidrográfico? El mapa que se desarrolla entonces o que toman en cuenta, ¿no? Los ríos, ¿no? La formación de los ríos, Las ¿no? cuencas En de la los ríos. cuenca, que todo lo que está ahí. Entonces, aquí está especialmente el río Jordán, que va soltando sus aguas por este lado, donde está acá el mar de Galilea, que es, desde ahí viene, es una corriente que viene aquí del norte, así, ya, este, da las aguas al mar de Galilea y luego sale hacia el sur y forma el río Jordán, ¿no? Y el río Jordán luego desemboca en el Mar Muerto. Sus aguas desembocan ahí, ¿no? Y el Mar Muerto está aquí, ¿no? ¿No? eh, Que en realidad se conoce como el Mar Salado. El Mar Salado, ¿ya? Mar Muerto le decimos nosotros, pero su nombre real es Mar Salado, ¿ya? Y el Mar de Galilea no se llama el Mar de Galilea, se llama el Mar de Kinerek, Kinerek en hebreo, ¿no? Kineret. Sí. Ahora, entonces, este mar salado, aquí hay mucha sal, ¿no? ¿No? Pues digamos, asentamiento salino, ¿no? Muy importante, ¿no? De aquí se explota la sal, ¿ya? Y como ya dije en un momento, en el mar, las aguas, ¿no? Permiten a uno flotar. Si una persona que entra al ¿Al mar salado? mar salado, ¿ya? Lo que primeramente si se deja llevar, ¿no? Va a comenzar a flotar, ¿no? No se puede hundir uno ahí, no hay forma de hundirse, ¿ya? Ah, mira, ¿no? Sí. Además de esto, este mar muerto está por debajo del nivel del mar. Es decir, generalmente estamos siempre pensando en el nivel del mar por este lado y siempre pensando en sobre el nivel del mar, ¿no? Porque nuestro territorio es así. En el Perú tenemos regiones que están por encima del nivel del mar, ¿no? Ujú. Entonces, generalmente las que están en el mundo andino, ¿no? Están encima del nivel del mar, ¿no? Entonces, eso es conocido para nosotros. Pero no imaginamos un territorio que esté por debajo del nivel del mar. Entonces, eso ocurre con el mar muerto, ¿no? Entonces, el mar está aquí y, digamos, el nivel del mar está ahí y el mar muerto o el mar salado está debajo. Así, en el nivel, ¿no? No están juntos, ¿no? Sino Sobre el debajo nivel. del nivel del mar, ¿no? Sí, Debajo del nivel del mar. No sobre el nivel, sino debajo del nivel. debajo. Y es más o menos 400 metros debajo del nivel del mar, ¿ya? Entonces, 400 metros, ¿no? sí, y por eso tiene una depresión ahí
y ocurre este aspecto de de ese fenómeno de que se puede flotar en esas aguas, ¿no? Muy bien. Este de aquí es un croquis de la antigua ciudad de Jerusalén, ¿no? La antigua ciudad es pequeñita, ¿ya? O lo que se llama la ciudad original, dice, ¿no? Después viene la expansión que hizo Salomón, ¿no? Y están los muros del tiempo de Jesús. El muro occidental, que hoy día se conoce como el Muro de los Lamentos, que pertenece a todo, digamos, el perímetro de los muros de Jerusalén, que según tengo entendido son 480 metros, ¿ya? Pero solamente la parte del muro occidental es la que se hace la peregrinación y es la más importante, ¿no? Eso solamente tiene 54 metros, ¿no? De largo. Entonces, eso posiblemente estaría más o menos por aquí, por este lugar, ¿no? Ya, muro occidental. Y que da hacia el templo, posiblemente por aquí, ¿no? Ahora, esto de aquí nos indica la expansión que hizo Salomón, esta parte verde, ¿ya? Y la parte original, a ver, déjame ver si está por aquí. Posiblemente haya sido esta parte, ¿no? Esto de acá. Este color naranja o medio melón es la antigua ciudad, ¿no? La ciudad inicial. Y luego hoy día, claro, esto en los muros ha ido creciendo, ¿ya? Y acá hay otros muros que hay que entrar antes de llegar a este, ¿no? Son los muros que lo hicieron los otomanos, ¿ya? Ya es otra historia aquí que se han ido construyendo muros tras muros tras muros de Jerusalén, ¿no? Por si acaso. Y algunos no pertenecen al primer siglo, ¿ya? Y luego la ciudad ha ido creciendo, ¿no? O sea, ahora abarca mucho más que esto, ¿no? Bien. En cuanto a los líderes de la iglesia, estaba Esteban, como él fue el primero en la iglesia en tener una visión de un evangelio para todo el mundo, ¿no? Esteban logra eso. Felipe, que predica a los samaritanos, los samaritanos era un pueblo de gente mixta, que no eran ni judíos ni gentiles, ¿no? Una mezcla, en todo caso es la mezcla de judíos con gentiles, ¿ya? Ahí se establece una iglesia y que está aprobado por Pedro y Juan, ¿ya? Y también más adelante, bueno, Felipe funda las iglesias en Gaza, en Jope y en Cesarea, ¿no? Son tres o iglesias que estaban ahí en estos tres sectores. Pedro, que supervisa las iglesias, se va de Jope, invitado a Cesarea. Ahí es donde estudia a Cornelio, el oficial romano, y le predica el evangelio, y viene el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Igual que en Pentecostés. Saulo de Tarso también aparece en esta figura, en la escena. Y todo esto, ¿quién nos cuenta? El libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Lucas es el que da la concesión aquí. Entonces, la iglesia de Jerusalén se disuelve o porque viene una persecución, ¿no? Entonces se esparce por Samaria, Damasco, Antioquía, ¿ya? Y van estableciendo iglesias, ¿no? Y claro, Saulo, él respiraba amenaza, ¿no? Tenía autoridad para matar, ¿no? Ese odio de Saulo benefició a la propagación de la iglesia, ¿no? Luego Saulo se convierte al Señor y adopta la idea de Esteban de llevar el evangelio para todos los hombres, sean judíos o gentiles, ¿ya? Y esa es la misión que Dios le dio a Pablo, ¿no? Ser apóstol a los gentiles.
aunque Pedro es el que le predica a un gentil y en su predicación es el primer gentil que se convierte, ¿ya? Pedro había sido llamado a predicarles a los de la circuncisión, es decir, a judíos, no a gentiles. Pastor Pablo, Sánchez, sí, una Pablo va a pregunta. predicar a los gentiles, sí. Una pregunta, pastor. Creo que me saque de duda. Pero Pablo creo que ha sido digamos, el punto básico de entrar con los gentiles, ¿no? Porque creo que Pablo antes no rechazaba primeramente eso. Había discusiones entre ellos, me parece. No, Pedro es el que rechazaba predicar a los gentiles. Pedro, pues sí. Y Pablo Sí. no. Pablo creo que Pablo no. animaba. Ay, Pablo claro. tenía otra visión, porque él había sido criado digamos, en la ciencia de los saberes griegos, ¿no? En el pensamiento griego, era de ciudadano romano y hebreo de hebreo, ¿no? En cuanto a la religión fariseo. Entonces, él, como hebreo, posiblemente haya practicado un poco ese apartamiento, ¿no? Que llamaríamos una especie de apartheid, ¿no? O simplemente esa discriminación al gentil, que era muy común entre los judíos. Los judíos no aceptaban a gentiles, no hablaban con gentiles. Cualquier cosa, nada con gentiles. Entonces, eso es una cuestión que está bien claro ahí, ¿no? En la idea judía. Pero también, por otro lado, cuando reciben el Evangelio, les es imposible entender ese elemento. Por eso entran por otra vía, ¿no? Si el gentil quiere serse cristiano, por decir de alguna manera, porque todavía no se le llamaba así, entonces ellos tenían que ir por la circuncisión. Es decir, primero se tiene que hacer judío, hacer parte del pueblo, y luego entonces ahí sí seguir a Jesús, ¿no? Esa era la idea básica antiguamente, ¿no? Bueno, Antioquía viene a ser la capital de Siria y ahí esta es la primera iglesia gentil, diríamos acá. Así como la primera iglesia, Jerusalén, era la iglesia de judíos, Antioquía viene a ser la iglesia de gentiles, ¿no? Muchos gentiles escuchan el Evangelio y abrazaron la fe de Cristo y se desarrolla una iglesia. La iglesia madre en Jerusalén se alarma y envía a Bernabé, quien se hizo compañero de Pablo en la obra del Evangelio. Y en Antioquía los seguidores de Cristo fueron conocidos como cristianos. Recién ellos son los que le van a, bueno, ellos no son los que le van a dar nombre, sino la gente va a llamar a los creyentes que estaban en Antioquía, le va a llamar cristianos, ¿no? Así que este nombre no es aplicado por los judíos, sino por los griegos, ¿no? Y eso también nos lleva por otro lado, ¿no? Es decir, si ellos eran llamados cristianos para el mundo gentil, ¿ya? Eso implica que no había otro nombre entre los judíos para llamar de ese modo. El judío no entendía, ya hemos dicho, a este movimiento como algo extraño a su mundo, ¿no? No era eso para ellos. Era normal que hayan grupos que se levantaban y que ofrecían de alguna manera la figura de un Mesías o del cumplimiento del mesianismo, ¿no? Entonces eso era natural. Entonces, por eso no le pusieron ningún nombre, o en todo caso no se conoce de la iglesia de Jerusalén que haya habido un nombre particular para el movimiento, no se conoce. Los evangelios no nos muestran eso, ¿ya? Ni Hechos de los Apóstoles tampoco. Lo que sí hace énfasis Hechos de los Apóstoles es en donde se les va a llamar recién cristianos, ¿ya? Entonces la palabra cristiano ya viene de la iglesia que estaba en Antioquía, ¿no?
Entonces, los griegos de la ciudad de Antioquía son los que le dan el nombre de cristiano, ¿ya? Ahora, también está el viaje de misionero del apóstol Pablo, con 3 viajes, ¿no? Pastor, Sí. ¿podría Sí. explicar también lo que dice abajo, antes de la otra página, donde decía que en la Biblia dice 3 veces se encuentra la palabra cristiana en el Nuevo Testamento? Sí, 3 veces nomás. Entonces no aparece mucho, ¿ya? Esto también nos da otro significado, pues, porque cuando la iglesia se gentiliza, ¿no? Y ya en Antioquía, ya la iglesia era una iglesia gentil, y le van a poner este nombre, cristianos, ese nombre se va a generalizar. Y en toda Roma, ¿no? Se va a reconocer ese nombre. Y cuando se oficializa la religión cristiana en Roma, a los fieles se les va a llamar cristianos, ¿no? Entonces, no es el Nuevo Testamento el que hace énfasis en esto, es la historia de la iglesia. Es en la historia, en el proceso histórico de la iglesia, que el nombre queda acuñado y llega hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué otro nombre hubiera sido? Porque no, el nombre cristiano no es un nombre específicamente, por decir así, adecuado, ¿no? Aunque sí tenemos que seguir que el cristiano vendría a ser el ungido o el que es seguidor de Cristo, ¿no? Más o menos es la figura, el seguidor de Cristo. Porque comenzó a llamársele a Jesús el Cristo, entonces de ahí nace la palabra cristiano. ¿Ya? Pero eso es cuando el término Mesías se gentiliza y se usa el griego, y entonces de ahí aparece Cristos. Y de Cristos, los que seguidores de Cristo, cristianos, ¿no? Ese es el énfasis. Si no hubiera sido por eso, quizás el nombre del movimiento sería otro, ¿no? No sé si se le llamaría Iglesia Mesiánica o Iglesia del Camino, como estaba al principio, los del Camino, ¿no? O los caminantes, en fin, algún nombre diferente a este que ya pues quedó, y tenemos más de 20 siglos, ya creo, de este nombrecito, ¿no? Entonces no es una cuestión que, que nace del Nuevo Testamento, no es eso la idea, ¿ya? Y algo más, esta idea no nace, no se forma entonces asumiendo este nombre como algo que que debe ser nombrado o normado, ¿no? Lo normado para nosotros ya es algo que lo hemos establecido con el tiempo, ¿no? Y por el peso de la tradición, de alguna manera. La tradición me dice eso, ¿ya? Entonces, no es entonces una cuestión puntual, y tampoco vamos a cambiarlo ahora. Decir, ya, entonces como no es eso, no importa, pues ya no me llamo cristiano. No es la figura eso, ¿no? Eso ganó fuerza en la iglesia, y ahora nos asumimos eso y todo el mundo hoy hace referencia a eso. ¿Quiénes son los cristianos? Ah, ya, esos que hablan de Cristo, ¿no? Entonces, por ahí va. De paso, algunos hoy día están haciendo, pues, purismo, ¿no? Es decir, tratando de limpiar, ¿no? Dicen que el evangelio que ha llegado ahora, entonces está corrompido y hay entonces necesidad de volver al evangelio original, ¿no? De Jerusalén. Entonces Jesús ya no es el Cristo, ¿no? Jesús es el Hamashiach, ¿no? Yeshua Hamashiach, ¿no? Y usan el término en hebreo, pues, ¿no? Porque Yeshua Hamashiach es hebreo, ¿no? Entonces todos los nombres, palabras,
circunstancias. Ahí hay alguna palabra Jesús hebrea. el Mesías. Sí, pero eso es una deformación, ¿ya? Porque no, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque algunas de estas iglesias lo que tratan es de promocionar prácticas judíos que pertenecen a los judíos y que están deformadas de paso, ¿no? No son exactamente tal como se practica dentro del mundo judío, ¿no? Entonces, sacan de alguna manera la esencia y hacen pensar a la gente entonces que están haciendo bien, ¿no? Bien, ya creo que con eso terminamos esa parte. Pastor, Sí, una consulta. Normalmente ahora la Iglesia Católica también utiliza el término cristiano, ¿no? ya. ¿Cuál es el enfoque entonces que ellos dan con relación a nosotros a los que somos cristianos? No, es que así como estamos hablando de la historia de la iglesia, la historia eclesiástica, este, el problema que nosotros tenemos con no la palabra cristiano, sino con una determinada iglesia que estuvo antes del protestantismo, de paso, ¿no? El protestantismo es posterior a la iglesia de Roma, ¿no? La iglesia de Roma lo que hace es asumir un poder dominando a las demás, ¿ya? Y tratando de ostentar la autoridad completa, ¿no? Total, sobre todo el movimiento. Eso le lleva a conflictos porque la Iglesia del Oriente no gusta de eso y rompe con ella. Rompió en el año 1050. Y después, en el siglo XVI, ocurre el protestantismo, o sea, esa es la otra división de la Iglesia. Entonces, lo que quiero decirte es que el cristianismo está dividido en tres grandes movimientos. Ahora, yo sé que el protestantismo, de alguna manera, y la reforma, ha dado una imagen de la Iglesia Católica como a la secta, y se la asume como secta, pero es parte del cristianismo, históricamente hablando, ¿ya? Es parte del cristianismo. Entonces, y no solamente es parte del cristianismo, sino que está metida dentro del nacimiento de la iglesia, ¿no? Desde los comienzos casi, porque Jerusalén se crea, se forma, ¿no? En Pentecostés decimos, ¿cuánto habrá pasado de Pentecostés del año, digamos, 29, 28? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo habría llevado la conversión de Pablo? Pablo debe haberse convertido a los 30 más o menos, o 32 por decir ya. Y después para que vaya a Roma, ¿cuánto más o menos habrá pasado? Pablo había estado en el año 35 más o menos en Roma. Y ya Roma estaba evangelizada. Roma estaba ahí haciendo su tarea. Entonces, ¿qué sucedió con la iglesia de Roma? Lo que pasa es que en la Edad Media, ahí es donde va a variar y va a cambiar algunos detalles y va a hacerse de una manera muy particular, ¿no? Eso la iglesia, el movimiento que nace de la misma iglesia lo reacciona a la iglesia, no le gusta eso y excomulga a este grupo y así nace la iglesia protestante, la iglesia reformada, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, o sea, estoy hablando históricamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, el nombre lo utilizamos todos. No es que ellos son católicos, nosotros somos cristianos, que también ahí viene otro tema, ¿no? No, solamente nosotros somos cristianos porque somos los verdaderos seguidores de Cristo, pero los ortodoxos también dicen lo mismo. Y los católicos también lo dicen, pero apoyándose que ellos son la iglesia de verdad, o la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde está la diferencia de nuestros discursos. Cada uno se cree la que tiene la verdad, ¿no? Pero la verdad es que
el movimiento cristiano está dividido hace tiempo. La primera división fue del siglo XI, 1054, después de Cristo. Es la iglesia del Oriente, llamada ortodoxa, con la iglesia occidental, que es la iglesia de Roma. Luego, en 1517, se da el movimiento protestante dentro de la iglesia católica, grupo de monjes que se levantan, ¿no?, contra la autoridad papal y son expulsados y son excomulgados. Y a partir de ahí se crea un nuevo movimiento, ¿no? Y se crean muchos otros movimientos, ¿no?, que van a asumir también el nombre de cristiano, pero que se va a conocer como evangélicos, ¿no? Y con muchas facetas también, ¿ya? Dentro de la iglesia evangélica hay muchas formas, desde lo más, digamos, pensadores, radicales, extremos, hasta los que son de todas las experiencias habidas y por haber, ¿no? Entonces son diferentes matices que tenemos en la iglesia evangélica. Y ahí sí hay problemas, porque algunas tratan de no conocer o reconocer a la otra, ¿no? Y algunos hasta la llaman secta, o bueno, no se llama mucho así, porque la iglesia evangélica es la primera que trata de diferenciar con sectas. Por ejemplo, los mormones, ¿no? O los testigos de Jehová. Y hasta la iglesia adventista también, aunque la adventista es mucho más semejante a una iglesia evangélica, formalmente hablando y doctrinalmente también, ¿no? Pero la consideran una secta, porque ahí está su profeta, la Elena White, que tiene sus propias enseñanzas, sus propias instrucciones, ¿no?, que tiene que ver con el Antiguo Testamento y alrededor de algunas cuestiones de la ley, ¿no?, especialmente el guardar el Shabbat o el día de reposo. Muy bien, entonces seguimos. ¿Cuántos viajes hace Pablo? ¿Cuántos viajes? 4. 4. 3 viajes. Son 3 viajes misioneros. El cuarto 3. viaje ya no fue eso, estaba preso, ¿no? Sí, son 4. Se ve 4 viajes en Hechos de los Apóstoles. Pero son 3 básicamente misioneros. Fíjense que él sale de Antioquía, ¿no?, y va a estos lugares, a Salamina, a Chipre, a Antioquía, a Iconio, Listra y Derbe. Es decir, él va a Pisidia y Licaonia, ¿no?, que eran las provincias. Él empezaba predicando en las sinagogas. Eso también es otra estrategia de Pablo, ¿no? Siempre iba a una sinagoga, ¿ya? Pero predicaba a los judíos también y también a los gentiles, ¿no? En Derbe, en lugar de pasar por los puertos de Sicilia, ¿no?, y regresar a Antioquía, vuelve por el mismo recorrido visitando las iglesias que fundaron, ¿no? Y ahí nombran ancianos, ¿no?, que es una figura que sí nos rescata, porque hoy día hablar de ancianos en algunas iglesias ya, eso es historia, no lo toman en cuenta. Aquí entonces ese radicalismo judío decía, por otro lado, que no había salvación fuera de Israel. Así que todos los discípulos gentiles debían recibir la circuncisión y observar las reglas judías. Todo lo que era la ley judía tenía que preservarse. Pablo y Bernabé entonces declaran que el evangelio era para los judíos y gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica. ¿Ya? Y en el año 50 pues se celebra ese concilio, esa reunión en Jerusalén, para considerar la situación de los miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. En este concilio están representados los apóstoles, ancianos y también la iglesia. Ahí se toma la dirección de los debates con Pablo, ¿ya? Y llegaron a la conclusión que la ley
ataba únicamente a los judíos y no a los gentiles creyentes en Cristo. Y con esa resolución se completa el periodo de la iglesia cristiana judía hacia una iglesia cristiana gentil, ¿no? Por esta situación. Entonces, si vamos a este aspecto de la iglesia gentil, Se nombraron tenemos que ancianos, considerar- ¿no? ¿sí? Pastor, y también dice acá, volvieron por el mismo recorrido y visitando las iglesias que fundaron, dice que Sí. fundaron y nombraron en ellos ancianos, ¿no? Sí, sí. O sea, las Ah. autoridades que correspondían, ¿no? Para organizar la iglesia. Interesante. Pues. Ese elemento es importante, que sí las iglesias evangélicas no las llevan a cabo, ¿ya? Porque hay un orden y hay ciertas autoridades. No hay jerarquías, pero sí hay ciertas autoridades que hay que respetar. Entonces los apóstoles eran los que fundaban iglesias, después ponían los ministros, porque eso es lo que quiere decir cuando habla de los ancianos, ¿no? Para poner ancianos ahí, son ministros, ¿ya? Y ahí está la figura del anciano, del ministro, que en general serían llamados pues pastores, ¿no? ¿Ya? Un pastor es un anciano, ¿no? Esa es la figura, ¿no? En el cuerpo del consistorio, por ejemplo, es cierto que el pastor dirige el consistorio, pero él es un anciano más. Es un anciano más. Y ahí va también de paso, ¿no? De acuerdo a los estatutos de la IP Cristopé. ¿Cómo considera los estatutos? A ver, vamos a ver si conocen, porque algunos yo he visto también participar en algunas asambleas y algunos presbiterios. Vamos a ver si es bueno eso. Si me lo dice, ya tienen una nota a favor. No le voy a decir que ya aprobaron el curso, pero por lo menos van a tener una nota a favor. A ver, ¿cómo era lo que quería preguntar? Ya. Dice que ellos iban recorriendo las iglesias y estableciendo ancianos en cada iglesia. Ya. En los estatutos de la IP Cristopea, ¿cómo se le conoce al pastor de la iglesia, al pastor titular de la iglesia? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le considera? A ver, está en los estatutos. Presbítero. pastor. Presbítero. 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 Ya, correcto. ¿Pero qué más? Reverendo. Reverendo. No. ¿Anciano mayor? Obispo. Tampoco. Presbítero. Tampoco. Anciano. No, ya están adivinando. No hay nadie más. Ya. Pero ¿puedes Obispo. repetir la pregunta, por favor? Presbítero docente. Presbítero docente, ¿no? Presbítero docente. ¿Ya? Amén. Entonces, eso no se olviden. Eso es parte de la tarea que como parte de la iglesia deben tener. ¿Ah? Vamos a ver. Voy aquí. Con esta parte lo cerramos para ir a descanso y después volvemos, ¿ya? Presbítero docente y presbítero gobernante. Ahí lo tienes, ¿no? Sí, pastor. Ya tienes tu 20, Carlos. ¿Pastor Claro. es este? ¿Pastor es este? A ver, ¿dónde están los ministros? A ver cómo está. Acá tengo un cuadernito que dice Constitución, Reglamentos Internos y Estatuto de la Asociación y Formularios. Iglesia Ya, Presbiteriana. ya. ¿Este es eso? ¿Está bien? Alex, no tu plaje. A ver. Claro, ese es. Ese es. Le quité su 20, hermano Carlos, ¿ah? Ajá. Está en uno de los capítulos. No, yo estaba viendo la confesión. Discúlpeme. Los estatutos. Los estatutos, sí.
Ah, está en la página 10, pastor, de acá. Y ahora sí, constitución, la constitución de... Dice capítulo 9, sí, presbítero, docente o pastor. ya. La definición del pastor, aquí está. Amén, pastor. Ujú. Ya. En el capítulo 10 está el presbítero gobernante o anciano. Ujú. Y yo lo tengo en la página 10 acá, presbítero docente o pastor. Sí, pastor. Acá también lo tengo en la página 10. Pastor, una consulta. Ya, yo lo Aquí. tengo en el 9. Ah. Pastor, una consulta. Aquí bueno, acá que usted es A4, pues, pastor. Bien la mitad. Bien la A mitad. capítulo 9, presbítero docente o pastor. Ah, Capítulo sí. 10, presbítero gobernante o anciano. Y 11, diácono Y ordenado. que jala ahí, pues, hija, te va a pegar. Ponte, siéntate en el sillón. ¿Ya? Entonces, esta figura de presbítero Tranquilo, docente, Padre Enrique. entonces implica qué cosa, que un ministro es un anciano también. Entonces, eso es lo que estaba haciendo, ¿cómo se llama? Pastor, ¿puedo hacer una consulta? Pablo, ¿no? Sí, sí. Con respecto a a lo que se considera como pastor en capilla o pastor bueno, el tema de lo que es pastor en capilla, pastor, ¿cómo se entiende? No Ya, lo... eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. Claro, no es el curso específicamente. Y ya si tú estás hablando de eso, ya tendría que ver con, digamos, el gobierno de iglesia, por ejemplo, y ahí sí tienes que tener y reconocer los estatutos, ¿no? De la iglesia para, para asumirlos, pues tomarlos como parte, ¿no? Eso no está aquí, ¿no? Entonces no es la idea, ¿ya? Entonces simplemente he compartido esta parte solamente para ilustrar un poco el uso del nombre, ¿no? A eso me refería, ¿ya? Entonces, esto de aquí, de coordenado, ¿dónde dice que está eso? Yo lo tengo en la página 9, capítulo Pastor, 10. pastor, está los diáconos ordenados y oficiales temporales. En la página 12. Ujú. Claro, que está en la página 9, ¿no? Presbítero, diácono ordenado, Ujú. oficiales temporales. Ya. Los Mira, oficiales acá, temporales son el evangelista y el prodiácono, o diácono en prueba. Esos son los dos. Pero alguien mencionó otra cosa, ¿no? sí, que no está Algo, dentro del estatuto, pastor. algo de pastor en capilla, no sé. No sé. Alexis, Sí, Alexis, pastor. explica, Alexis. Eso no No, existe acá. ¿Eh? acá yo en el capítulo 10, lo que es oficiales de la iglesia, no, perdón, en el capítulo 9, donde dice presbítero, docente o pastor, en el artículo 26 me sale 5 clasificaciones de los pastores. Ah, ya, claro, ya. Entonces Pastor ahí era mi... encargado, ya, pastor encargado que debería ser pastor titular. No se le conoce en la iglesia presbiteriana como pastor titular. No se le llama así. Se le llama pastor encargado, ¿ya? Al final es titular, ¿no? Pero es encargado, se llama. Copastor es el que está, como está un pastor, un ayudante de pastor, ¿ya? Ujú. Que no, también no figura mucho en la IPCSOP, excepto el modelo de Casa del Señor, donde sí está el pastor Madrid, que es el pastor encargado, y está también el pastor Marco Ortega, que él vendría a ser el copastor, ¿no?
El pastor en capilla más bien es el que realiza cada ministerio con permiso del presbiterio, ¿no? No en la congregación, sino haciendo labores en otros lugares, ¿no? Le han puesto pastor en capilla, creo que esto es por la traducción. Debería ser pastor en capellanía. Encargo, claro, o con encargo, ¿no? No, no es encargo, es capellanía. Capellanía. Ya lo Capellanía. corregimos, pastor misionero. Pero está con Capellanía. ese nombre, hay que dejarlo ahí. Eso habría que variarlo, porque acá está hablando de hacer tareas en hospitales, colegios, instituciones, etc. Eso es un capellán. Claro. En todo caso, pastor capellán, ¿no? Que no tenemos de ese tipo. Eso también deberíamos aplicarlo, pero no se aplica. No se aplica. Eso es muy bien para trabajar, ¿no? Claro, porque está Y dentro de los pastor deportes. misionero que se dedica a la misión en Perú, en el extranjero. Esos son los pastores que vienen del extranjero, ¿no? O los que se envía de parte de la Asamblea General a otro lugar, ¿no? Pastor, una consulta. En el Pastor sin caso de cargo, ¿no? los pastores de capellanía, ¿se refiere a colegio o se refiere a un cargo como, por ejemplo, la capellanía en la policía, en el ejército? ¿A qué se refiere específicamente? No, debería ser eso que tú dices al final, pero acá no dice, no especifica eso, simplemente de que se dedica a su ministerio con el permiso del presbiterio en hospitales, colegios e instituciones. Ah, y entonces está abarcándolo todo realmente, o sea, es colegios e instituciones públicas y privadas. Bueno, eso solamente es el ejemplo. Puede ser que sea en hospital, ¿Ya? en colegio, Ya. en otras instituciones, etcétera. Claro, No o sea, que hace oye, las tres cosas o cuatro cosas a la vez. no. Por ejemplo, claro, yo he apoyado en capellanía en un colegio en Lima, por eso le decía, pero también sabía que había capellanía en el ejército. Tengo dos amigos que hacen capellanía para la policía y el ejército. Por eso le Ya. preguntaba. ¿De origen evangélico o Sí, católico? estamos hablando de evangélicos. Ya. Yo he hecho Bueno, en el María Alvarado de Lima. Ah, ya. Muy bien, vamos a hacer un descanso aquí, ¿ya? ¿Te parece? Volvemos entre 15 minutos.